Buenas tardes a todos y a todas. Esta jornada de Derecho y Actualidad, enmarcada en la materia penal y en pos de la excelencia académica, nos plantea el desafío como conducción del Centro de Estudiantes de trabajar sobre los temas que actualmente nos atraviesan como sociedad, y es por eso que hemos puesto todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo para poder lograr que una persona que fue tan importante, en este caso que nos atravesó como sociedad, como fue el caso de Fernando Báez Sosa, hoy podamos estar discutiéndolo en esta casa de estudios. Así que le voy a dar la palabra a Facundo Améndola, que es quien integra el estudio de Fernando Burlando, quienes fueron los que llevaron adelante la querella en el caso Fernando Báez Sosa. Bueno, muchas gracias, en especial a los chicos del 83 que están todos acá, muchas gracias a todos por venir. Primero quiero decir que los envidio a todos. La verdad que el doctor Ilarrascondo nos ha dado una clase magistral en menos de, no sé cuánto duró, pero 43. Bueno, la verdad que no tuve yo la posibilidad de tener un docente así, con esta facilidad para explicar las cosas, que la verdad que es para sacarle jugo, así que bueno, los envidio sanamente. Y quería empezar hablando un poco, uno de los chicos que subió hoy les hablaba sobre el título y sobre esto de ponerle ganas para estudiar. Le voy a contar una anécdota muy chiquita que siempre me cuenta mi papá Fabián Améndola, seguramente lo conocerán también. Cuando él estudiaba, trabajaba en una pizzería, yo ya existía, dos hermanos míos también, trabajaba en una pizzería y de hecho a veces se tenía que volver caminando hasta mi casa porque si gastaba lo que había ganado de propina en el colectivo no traía nada. Y se la pasaba estudiando antes de que lleguen los clientes. Y un mozo de esos mozos grandes, esos mozos de carrera, mucho más grande que él, le decía, no deje los libros. No deje los libros porque estos libros te van a dar una llave que el día de mañana quizás abra una puerta, quizás abra varias puertas, o quizás nunca encuentres la puerta. Pero feo sería que te encuentres ante la puerta y no tengas la llave. Entonces, es importante los libros, es importante el estudio, es importante la constancia, es importante meterle ganas, y a veces, a mí me ha pasado, yo soy bastante nuevo en esto, yo me recibí hace 5 o 6 años, y me ha pasado a mí también durante mi carrera que quería largar todo, que decía, ¿qué hago acá estudiando? ¿Qué me importa a mí esto? Pero la realidad es que sirve, y sirve mucho, y más con profesores, de vuelta te lo voy a decir porque te escuché, la verdad que me encantó la claridad de la exposición, así que es para aprovecharlo. Ahora bien, para ya pasar a hablar de lo que nos compete, me parece importante, yo traje varias presentaciones y varios videos, voy a cortarlo un poco, pero primero describir un poco el hecho, si bien ya lo describió el doctor, quizás hay algunas cosas que me gustaría agregar. Fernando Báez Sosa, junto con los amigos, decidieron irse de vacaciones a Villa Gesell. Era un chico de 19 años, seguramente una edad similar a la de muchos de los que están acá hoy, que de hecho se había anotado y había arrancado a estudiar Derecho también. Ellos se fueron de vacaciones a Villa Gesell. De hecho, Fernando se fue unos días antes junto a 2 amigos a Miramar, y nos contaban estos chicos que la estaban pasando tan bien que hasta se plantearon la posibilidad de no ir a Gesell y quedarse ahí, porque la verdad que se estaban divirtiendo, pero decidieron ir porque iban otros amigos y además iba la novia de Fernando, entonces iban a juntarse con más gente. Ese día fueron a un boliche a divertirse, como cualquiera de nosotros hemos hecho estando de vacaciones, y cerca de las 4:30 de la mañana el boliche estaba lleno, estaba repleto, no se podía casi ni caminar, y esto lo declararon todos los testigos que estuvieron ahí esa noche, incluidos los imputados y algunos amigos de ellos, de los imputados. En un momento hubo un choque entre un amigo de Fernando y alguno de los imputados, y estos chicos reaccionaron mal,
le pegaron unas piñas a este chico, a uno pidieron, che, paren, no sé qué están haciendo, nos van a sacar a todos, dijo uno, de los amigos de Fernando. No les importó, le pidieron de vuelta, Fernando se metió a separar y evidentemente hay una trifulca entre él y Máximo Thompson. Y digo Máximo Thompson porque es importante que se entienda que el encontronazo dentro del boliche entre Fernando fue con Máximo Thompson. Cuando vino la seguridad, retiró por un lado a Fernando solo, no a sus amigos. Los amigos de Fernando fueron saliendo a medida que se iban enterando que a Fernando lo habían echado. Y por otro lado, al grupo de los imputados. Al grupo de los imputados lo sacaron por la cocina del lugar y a Fernando lo sacaron por la puerta principal, pero las dos salidas daban al mismo lugar. Las dos salidas daban al frente del BRIC. Si alguno conoce el boliche, si alguno ha ido, lo puede saber. Después nosotros nos enteramos que había otra salida que daba la vuelta. No sé si hubiera cambiado o no algo esto, si alguno de los dos hubiera salido por otra puerta, pero la realidad es que salieron los dos a la salida principal. Cuando salen, Fernando pide volver a ingresar, pero tenía la camisa rota, le dicen que no, y bueno, dijo, bueno, la noche se terminó, cruzó, fue a un kiosco que había enfrente, se compró un helado con uno de los amigos que lo están acompañando, se comió el helado y se quedó ahí esperando que salgan el resto de los amigos y su novia, que a medida que se iban enterando de lo que había pasado, iban saliendo. El grupo de los imputados se quedó también, pero puede verse en una de las cámaras de seguridad, en una de las cámaras que hay en un domo municipal que hay en la esquina, como empiezan a ir para la esquina y volver, como buscando algo, muy exaltados, se nos nota, y de hecho, a las 4, esto dije que era a las 4:30 y 31, a las 4:35 sale otro de los imputados, esta vez es Luciano Pertossi, y sale otra persona, un tercero que no tiene nada que ver, que tiene una pelea con Luciano Pertossi y con los imputados en la puerta del boliche, a las 4:36. Todo esto que yo estoy diciendo está en las cámaras de seguridad, y así se lo mostramos al tribunal nosotros. Esta pelea fue desarticulada muy rápido por la policía que estaba ahí, esa noche había 5 efectivos de infantería, fue desarticulada sacando a Luciano Pertossi y a otro más, que no es esta vez imputado, que era Alejo Milanesi, que fue sobreseído en esta causa, para un lado, al otro muchacho para el otro, y los restantes imputados se quedaron por ahí. A las 4:37 cruzan, ya divisando a donde estaba Fernando. Era fácil ver dónde estaba Fernando porque Fernando no tenía camisa, se la rompieron con la pelea que tuvieron antes y la tenía en los hombros. O sea, era la única persona esa noche que estaba en cuero. Sí, una noche que hacía frío, o sea, que no era que había posibilidad de que haya una persona que esté en cuero por placer, porque hacía frío, sino que estaba en cuero porque la camisa estaba rota. Entonces, lo divisaron y cruzaron a las 4:37. A las 4:38 se lo puede ver a Luciano Pertossi que vuelve con el grupo por la vereda de enfrente, es decir, la vereda donde fue el hecho. A las 4:44 se empieza a ver en las cámaras que la policía se dirige a la vuelta, porque había otro conflicto, y a las 4:44:25, o sea, es muy exacto esto que yo digo, pero es así, se ve que se va el último de los policías. 5 segundos después, o menos, empieza la golpiza, empieza el ataque. Y es un ataque que fue un ataque coordinado, un ataque que fue dirigido entre dos frentes. A Fernando lo atacan de la derecha y de la izquierda. Fernando estaba, como le dije, estaba tomando un helado, hablando con sus amigos, estaba en otra, no se lo esperaba, pero ni a palo, la verdad, el ataque. A Fernando lo tiran al suelo con los 2 primeros golpes en la cabeza de puño. Y seguidamente viene una cantidad innumerable de patadas en la cabeza y en el cuerpo. El ataque duró casi 50 segundos. Es poco si uno lo quiere contabilizar, pero la verdad que para golpiza y para patadas en la cabeza a una persona es demasiado, demasiado. No pararon hasta que no vieron que Fernando estaba muerto. Y digo estaba muerto porque Fernando murió ahí, y ahora vamos a ver a una de las cuestiones, y de hecho fue una cuestión
de las pocas cuestiones que pudo llegar a plantear la defensa, a ver si Fernando se había muerto ahí, no sé si Fernando se había muerto por causa de estas patadas o si había habido algo más que ayudó a que Fernando se muera esa noche, específicamente el RCP. Cuestión que cuando ellos se van de ese lugar, y acá hay algo que quiero destacar, ellos se van, esa noche eran 11, hubo 3 que no fueron imputados, en realidad hubo 2 que en un principio fueron detenidos junto con todos los demás, de los que no se avanzó con la imputación, Guarín y Milanesi, y hubo un tercero que no se encontró en un momento, después determinamos quién era, que era Tomás Colazo. 10 de esos 11 pasan por abajo de un cartel que decía Cipriani y se van para la casa dirigiéndose para el norte, digo, o sea, y otro de ellos, que era Lucas Bertossi, se va hacia otro lado, y esto es importante, ¿por qué? Porque Lucas Bertossi da toda una vuelta para llegar, digamos, a donde estaban sus amigos que se estaban dirigiendo a la casa, sin tener contacto con ellos después del hecho, y cerca de las 4:55 les envía un audio al grupo diciéndoles que Fernando había caducado. Yo se los voy a mostrar este audio porque para mí es muy importante. Es un audio que es para mí muy importante y pasa algo con este audio que es un poco lo que pasa con los magos, digo yo, que es que hacen el truco de magia con una mano o te muestran una mano, pero el truco lo hacen con la otra. Entonces este audio pasó un poco eso. Mirá, si querés. Ah, está... Amigos, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. ¿Caducó? Lo que pasa con este audio es que el término que utiliza para referirse a la muerte de una persona es un término muy desleñal, es un término que no se utiliza para hablar de la muerte de una persona, es un término que despoja a la persona, que la cosifica. Entonces todo el mundo se quedó con el caducó y todo el mundo empezó a decir, ¿cómo va a hablar así de una persona? Y yo lo entiendo porque es feo. Pero para mí lo más importante de este audio es el principio. Así que, ponelo de vuelta. Amigos, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos. Dice, amigo, estoy acá cerca donde está el pibe. ¿Y por qué es importante esto? Lucas Bertossi cuando declaró, y de hecho a Lucas Bertossi se lo ve en los videos, Lucas Bertossi participa de una golpiza en un momento, de un amigo de Fernando. Lucas Bertossi cuando declaró en la audiencia dijo, yo no participé de la golpiza a Fernando, yo le pegué a un amigo de él. Ahora bien, se dirige minutos después del acontecimiento en singular. No dice, estoy acá donde están los pibes estos a los que le pegamos, estoy acá donde fue la pelea, estoy acá donde nos pegamos piña. No, él se dirige en singular. Y para mí es fundamental explicar esto, porque da una muestra clara de que esa noche había un pibe, que era el Fernando. Estoy acá cerca donde está el pibe, dice. No para mí es una cuestión que, a ver, reviste una importancia muy grande, porque nos da un poquito de muestra de que esa noche ellos tenían un objetivo, que era Fernando. Ahora vamos a volver sobre esto igual. Cuando ellos se van, y antes de pasar a mostrar los videos, cuando ellos se van a la casa, algunos son interceptados por personal de seguridad, que eran los mismos que se habían ido a la vuelta, que cuando vuelven, ven lo que había pasado, la gente le dice, se fueron corriendo para allá. Había uno de rastas, había uno con una camisa blanca con sangre, le dicen. Entonces salen corriendo a buscarlos. Claro, cuando se encuentran con los imputados, Thompson ya no estaba porque cuando los vio salió corriendo. Se encuentran con alguno de los imputados, ninguno tenía rastas, ninguno tenía una camisa manchada con sangre, o al menos no a simple vista. Y esa noche. Entonces los dejaron ir. Los imputados llegan a la casa, bueno, la investigación avanza, los encuentran el otro día en la casa,
son detenidos y bueno, pasa mucho de lo que ustedes ya saben. Y voy a volver ahora, más adelante, sobre una cuestión que para mí es esencial y que me parece interesante hablar, que es el allanamiento y la detención o la aprehensión de los imputados. Ahora, si les quiero mostrar el video, o los videos, hay uno que es... ¿El video? Sí. Y me olvidé, la verdad que me olvidé de contar algo que para mí es fundamental y que es la primera piedra en este hecho, que es que dentro del boliche, y por eso le dije que era importante que el conflicto era entre Fernando y Thompson, cuando Thompson es retirado, hace el primer gesto que para nosotros es fundamental y que por suerte quedó registrado por un video de un tercero que esa noche estaba ahí en un boliche y que vio una situación de una persona siendo sacada y se decidió filmar sin pensar que ese gesto iba a ser después algo tan, pero tan relevante para nosotros, que es este video, el primero, que se lo va a ver a Thompson realizando una clara amenaza de muerte, o es lo que nosotros entendemos como clara amenaza de muerte, dirigida a Fernando. Se puede ver a Thompson señalando para el lugar donde estaba Fernando y pasando el brazo entero por abajo de su cuello, haciendo una clara seña de huelle, es una seña de estás muerto. Y no es que fue una amenaza de muerte, porque si hubiera quedado ahí, este video se lo hubiera quedado a este chico y nunca más lo hubiéramos visto. Fue una amenaza de muerte que se llevó a cabo porque a Fernando lo mataron. Ahora, y cuando yo les dije que lo atacaron por dos lados y de forma sincronizada, fue una forma de ataque muy extraña para chicos de 20 años que están de vacaciones y que quieren ir a pegarle a alguien. ¿Por qué? Porque se toman el trabajo de esperar que se vaya la policía, porque el ataque empezó a las 4:44 y 30, porque la policía se fue 5 segundos antes o 10 segundos antes. Si no, el ataque hubiera empezado y 47, o y 50, o a las 5, o a las 5:10. Ellos estaban esperando. Y no solamente estaban esperando apostados ya habían tomado sus lugares. ¿Y por qué digo esto? Gracias al video del domo municipal, pudimos sincronizar los videos. ¿Por qué? Porque en este video se ve un auto pasar, en el domo encontramos ese momento donde pasa el auto, entonces pudimos sincronizar los dos videos y pudimos ver que es automático el momento en que se va la policía e inicia el ataque. Y cuando digo automático, yo ahora les mostraría el video del domo, lo que pasa es que es un video muy largo, pero creo que lo tengo cortado, igual después vamos a ver. Pero es automático en serio. No les dio el tiempo a ellos a ubicarse una vez que se fue la policía. ¿Y por qué digo que no les dio? Digo, a ver, Fernando está acá, un ataque viene desde acá y un ataque viene desde acá. El que filma viene de acá. Y no se ve, o al menos en el inicio del video no se ve, que hayan ellos dado una vuelta o se hayan movido en ese momento, y no les da el tiempo, como les digo, por la sincronización que pudimos hacer con los videos. Es decir, ellos estaban ubicados antes de que se vaya la policía. Sin duda que estaban ubicados antes de que se vaya la policía. Si querés, pon el video. Perdón, voy a hacer una aclaración. Este video no es el video original. Este es un video que nosotros hicimos junto a un editor, donde el mismo video lo repetimos varias veces, señalando en cada una de ellas un imputado distinto, para mostrar dónde estaban en ese momento. Esto lo hicimos porque son videos, bueno, este no tanto, pero la mayoría son videos muy dinámicos, donde se ve una bataola, se ve uno que salen, que entran, que se mueven de un lado para el otro, y la realidad es que es
muy difícil ubicar a los imputados todo el tiempo qué están haciendo en los videos. Demandó horas y horas y horas y horas de mirarlos, de analizarlos, de seguir con la mirada solamente una de las personas, y la realidad es que era difícil para nosotros enseñárselo de esa forma a los jueces. Así que esta fue la forma que encontramos para que nosotros podamos enseñar o mostrar qué era lo que queríamos mostrar. Así que este video lo van a ver repetido una y otra vez, pero sirve para poder ver claramente cómo fue el modo de abordaje. ¿Sí? A ver si bien. Este que está acá es Lacinali. Lacinali, cuando vino a declarar, en realidad cuando declaró, dijo, primero de una versión intentando dar una explicación a una prueba que había en el expediente contra él que era muy importante. Debajo de la uña de Fernando, del dedo de la mano izquierda del dedo meñique, había ADN de Lacinali. Esto no es un dato menor, necesariamente tuvo que haber contacto entre Fernando Báez Sosa y Lacinali para que debajo de su uña haya ADN. Ahora, acá, al inicio de la agresión, lo vemos a menos de 40 centímetros de Fernando, cuando Fernando estaba ya arrodillado, cuando ya le habían pegado entre dos personas. Y Blas, lo que dijo en el juicio, Lacinali, fue que dentro del boliche, él estaba con un amigo de la barra, y que en un momento ve un conflicto, y que ve a una persona parada con la mano en esta posición, y a un amigo de él en el suelo, a punto de recibir un golpe. Entonces, ¿qué hizo? Se atravesó el boliche, como te dije, estaba repleto, pero él pudo pasar entre la gente de forma muy rápida y detener ese golpe antes de que le impacten a su amigo. Evidentemente, este chico flash, porque llegó, o sea, o el chico quería pegar muy lento, porque, sí, más o menos. ¿Y qué nos dijo? Entonces dijo que lo agarró a ese chico y que forcejearon. Y que después vinieron todos a separar. Ahora, nadie lo vio a Lacinali adentro del boliche, o sea, estuvo dentro del boliche, pero nadie lo vio en el conflicto adentro del boliche. Ni los amigos de Fernando, ni el personal de seguridad, ni siquiera alguno de los otros imputados que declaró, ni tampoco Guarino y Tomás Colazo, que eran amigos de ellos y que declararon. Ninguno de ellos lo ubica a Lacinali adentro del boliche en el conflicto. Y esto, ¿por qué es importante? Porque intentó buscar una explicación a una prueba que había en su contra, que era una prueba indubitable, porque era una prueba, una pericia de ADN. Y por si no quedaban dudas de que ese era el objetivo, cuando avanzó su declaración, y de forma muy redundante, dijo, yo pude ver por la pericia de ADN que abajo de la uña de Fernando había ADN mío. Ahora que pienso, Fernando debe ser este chico con el que yo forcejeé adentro. Como que si nosotros necesitáramos una explicación de por qué él nos contaba esto. O sea, fue demasiado burdo quizás la forma que tuvo él de dirigirse en este punto. Sí, y voy a decir una cosa. Entre este video y el próximo, hay un lapso, como le dije, pudimos sincronizar todos los videos, hay un lapso de 9 segundos que no están filmados. Y es algo importante eso. Dale. Ciro Bertozzi, uno de los primeros, uno de los primeros en agredir a Fernando, ahí lo vemos. Y Enzo Comeni fue el que al mismo tiempo lo agrede del otro lado. Acá en el video no se ve, pero sí se va a ver. Miren.
conflicto. Miren dónde estaba cuando empieza la versión. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hicieron estas personas, más allá de como dijimos, hasta el hartazgo de un plan para emboscar y para asesinar, fue, además, va a sonar raro que lo diga porque van a decir ustedes, no, ¿cómo? No puede ser, pero nosotros la verdad que lo sentimos así. De cierta forma, hacer una ofrenda a Máximo Thompson y dejar en el suelo a quien lo había humillado dentro del boliche y dejárselo prácticamente a su merced, porque Máximo Thompson no fue el que inició el ataque fuera del lugar. Fueron Ciro Pertossi y Enzo Comelli, que no habían tenido ningún tipo de roce con Fernando dentro del boliche. Pasá si querés al segundo video. El tercero, perdón. Este es un video filmado por una tercera persona enfrente de boliche. Y con esto, antes de empezar, les quiero contar algo que pasó en la audiencia que es interesante. Luciano Pertossi fue uno de los que nosotros vimos desde el minuto uno de que nos pusimos a estudiar la causa. Entendimos que era uno de los que más participación activa había tenido en el hecho, pero la Fiscalía no lo veía así. De hecho, en el requerimiento de elevación a juicio, a Luciano Pertossi lo ubican como agresor de los amigos de Fernando y no como agresor directo de Fernando. Y esto fue por dos cosas. Primero, porque hubo una pericia de mejoramiento de video y una pericia de reconocimiento de rostros y vestimentas efectuada por la Policía Federal Argentina, donde a él no lo ubican en esta escena que nos vamos a mostrar, y nosotros sí. Y posteriormente, hubo una especie de dicotomía o hubo una especie de confusión con respecto a una prenda que ahora voy a mostrarles un PowerPoint para llevarles un poco de claridad en ese punto. Ponelo si querés. No en la cola, sino como pueden ver, el griterío esa noche era tremendo. Sí. Blas y Nali, yo les quería contar una cosa y se me pasó. Cuando declaró, más allá de decir esto, de hubo un encontronazo dentro de Lebric, dijo, con respecto al hecho, que él estaba sentado y que vio a un amigo de él siendo agredido. Y cuando le preguntaron, bueno, ¿y en qué consistía esa agresión? Dijo, había un chico que lo estaba tacleando. ¿Cómo? Sí, había uno de los chicos que estaba tacleando a un amigo mío, entonces me metí, porque ese chico primero lo tacleó, pero después lo agarró del tobillo y le iba a tirar al suelo. Entonces me metí yo a defenderlo. ¿Por qué dijo esto Blas y Nali? Porque se basó en este video. Ahora vamos a ver que ahí atrás está un chico que se llama Tomás de Alessandro, que es un amigo de Fernando, que es uno de los que se tiró encima de Fernando para intentar salvarle la vida. Y que así le fue. Y que vamos a ver que está en los tobillos de Enzo Comelli. Enzo Comelli, recordamos, uno de los primeros que le pegó a Fernando. Pero no está agrediendo, está intentando que Enzo Comelli no le pegue. De hecho, lo mismo hace después con Blas Sinali. Después lo agarra del tobillo de Blas Sinali. Y Blas Sinali van a ver que cuando se puede soltar, le pega una patada en la cabeza. Mirá, por aquí. ¿Y por qué esto es importante? Porque les dije que había 9 segundos de diferencia entre este video y el anterior. Y el anterior nos muestra que Blas Sinali, al segundo 1, ya estaba arriba de Fernando. Entonces, vino al juicio a mentir. Se basó en este video y se olvidó del anterior. Pasa si querés. Este que pasa por ahí adelante del video, en primera persona, que se ve una cara que pasa, es un amigo de Fernando que le había pegado.
Matías Griseli. Como esta imagen es muy dinámica, por eso nosotros tomamos el trabajo de hacer esto, porque es muy difícil prestar atención a uno en específico. Y con Máximo Thompson quiero que presten atención a algo. Después del dale, quiero que vean cómo Thompson hace un gesto de una patada hacia el suelo y van a escuchar un ruido. Y después de ese ruido, que es el ruido del golpe, van a escuchar una exclamación de la gente. Se ve la patada, se escucha ruido, se escucha la exclamación de la gente de horror, de asombro y de horror ante la violencia del golpe. Ayrton Veraz, uno de los que fue condenado a 15 años. Acá le gusta el cine. Y después de eso se va a observar y miren, cuando uno de los amigos se pone a quererse meter, se interpone y lo separa. Y con Luca Pertossi, si querés poner pausa, con Luca Pertossi también pasa algo interesante e importante, que es, yo le dije que había 9 segundos entre el video que filmó Luca Pertossi, que rápidamente termina el video y él guarda el celular, y este. Esos 9 segundos, miren este video, ¿dónde está Luca Pertossi cuando empieza este video? Luca Pertossi está encima de Fernando, es decir, Luca Pertossi está 9 segundos, que es mucho, encima de la víctima. ¿Lo ven ahí? Ahí está Fernando. Lucas Pertossi dijo, no, yo no le pegué, yo filmé. Sí, pero Lucas Pertossi filmó 2 segundos, 3 segundos de la agresión. El video de Lucas Pertossi dura 6 segundos, donde los primeros 4 es la caminata hacia donde está Fernando. O sea, se ve claramente que él estaba encima de Fernando, o al menos estuvo, como mínimo 9 segundos. Miren lo que hace. Cuando termina acá la batalla, se mete la mano en el celular y saca la mano en el bolsillo y saca el celular. ¿Lo vieron? O sea, claramente él había guardado el celular. Yo no digo esto, y me parece muy importante. Lucas Pertossi fue otro de los que fueron condenados a 15 años. Yo no tengo dudas, no tengo ninguna duda de que él también le pegó a Fernando. No pudimos acreditarlo mediante testigos o videos, porque en este video no se lo ve pegándole. Pero a mí, en mi foro interno, no me quedan dudas de que también le pegó. Lucas Pertossi nosotros pudimos saber, a través de testigos, que era el más violento del grupo. Y seguramente ha sido, y esto nos lo dijeron en off algunos, el instigador esa noche. Quien motivó a que esto suceda. Y fue uno de los que más barato la sacó. Y la verdad que logramos un montón, pero bueno, nosotros entendíamos que había participado activamente del hecho, nosotros lo dijimos, lo firmamos. Y además, también es importante relacionar esto que yo les estoy diciendo con el audio ese que les mostré hace unos minutos, donde habla en singular, de vuelta lo voy a recalcar, sobre el pibe. ¿Por qué? Porque él claramente sabía qué pibe. El pibe al que él vino al debate a decir que él le pegó, que se ve en este video, se para
y se va caminando, que es Tomás Alessandro. Entonces él sabía que ese pibe no había caducado. El que había caducado era el otro. Alto quilombo, amigo, no. No, amigo, lo mataron, lo hicieron mierda, no. Este video se superpone con el otro. Hay una parte de los dos videos que pasa al mismo tiempo. Este ya es el final de la edición. Alto Y quilombo, este amigo, video, no. nosotros acá señalamos a todos los imputados, pero no. Lo mataron, lo hicieron mierda. Lo que a mí me parece importante de este video son dos cosas y dos imputados distintos. Esta campana, amigo. Primero Ciro Bertozzi, que lo van a ver que es el que le pega la última patada a Fernando. Alto quilombo, amigo, Agradecido. No, amigo, lo mataron, lo hicieron mierda. Ciro Bertozzi No, lo hicieron mierda. pidió declarar. Esta campana, amigo. Ciro Bertozzi pidió declarar, pero no declaró, sino que dijo, yo quiero aclarar algo. Él dijo, esa última, pidió que le pongan el video. Y dijo, ven, esa patada no la doy. ¿Cómo no la das? No, si pueden ver el video, yo le iba a pegar una patada en la cabeza. Y cuando veo que el chico está en el suelo, la freno. La realidad es que a nosotros nos da la impresión de que sí le pega, pero que le pega de una forma desplicente. Es como que quien golpea, porque no es una patada con toda la furia y con todo el arrastre con el que venían las demás, con las que escuchamos, por ejemplo, del Máximo Thompson. Pero la realidad es que Fernando estaba en el suelo desde el segundo uno, porque Ciro Bertozzi lo puso ahí en el suelo. Porque Ciro Bertozzi con Enzo Comelli iniciaron la agresión, hicieron que Fernando caiga al piso casi desvanecido. Entonces, que él venga a decir que 40 segundos después advirtió que el chico estaba en el suelo y un segundo antes de que la pierna impacte contra la cabeza decide frenarla por la situación de que el chico estaba en el suelo, también es una falta de la verdad. A ver, obviamente, el imputado puede venir a mentir. Eso es una garantía constitucional. El imputado no está obligado a declarar y mucho menos contra sí mismo. Pero que un imputado, en un juicio tan importante, la única estrategia defensiva que tenga es decir esto, es alarmante. Entonces, como abogados no podemos dejar, o no podemos usar esto. Quizás habría que ver cuál fue la discusión entre el abogado y el imputado que llevó a que este chico vaya a decir esto. Para nosotros fue una aberración que se siente, que se tome el trabajo de sentarse y escuchar, y obviamente solamente habló sobre esto. Después le preguntamos, bueno, a ver, le pusimos el video del inicio de la elección y dijo, no voy a contestar sobre eso. Bueno, a ver, ¿y quién se ve acá? No voy a contestar sobre eso. O sea, se negó a contestar y a declarar sobre toda otra cuestión que no sea esta, que la realidad era un mamarracho lo que dijo. Carajo. Acaban de ver también esto, mirá. Alto quilombo, amigo, no. Yendo No, amigo, lo mataron, a hicieron interceder, mierda. No, hicieron mierda. con respecto al amigo Fernando y también la ciudad. No, esta campana, amigo, qué carajo. Y Luciano Bertozzi, ahora Alto van a ver quilombo, que amigo, no. cuando Ciro Bertozzi pega la pata, se No, acerca amigo, lo mataron, hicieron mierda. agachado, No, gritándole hicieron cosas mierda. a Fernando. O sea, ¿Qué onda es? con Esta Fernando campana, amigo, qué ya carajo. muriéndose en el suelo, Luciano Bertozzi seguía gritándole cosas. Entre esas cosas que le gritaba era negro de mierda, te vamos a matar. Una de las testigos escuchó que dijo, a este me lo voy a llevar el trofeo. La realidad es que me parece que esa noche el encono con Fernando era tan grande, tan evidente, y que con todas estas pruebas lo pudimos demostrar, que quizás la pobre actuación defensista obedecía a la avasallante cantidad de pruebas que había esa noche.
Ahora bien, yo les dije que les quería mostrar un PowerPoint sobre un tema que me parece importante y que también lo hablamos con el doctor antes de la charla, que es la gran teoría del caso, o la gran estrategia de la defensa, fue plantear nulidades. Y una, o sea, no le hicieron lugar a ninguna, pero quizás una sí hubiera prosperado, nosotros entendemos, que fue una nulidad que planteó porque el día del allanamiento, del primer allanamiento, cuando va la policía científica, los imputados estaban aprendidos, llega la policía científica, se mete en las habitaciones y empieza a buscar prendas que estén manchadas de sangre, todo esto por una instrucción del fiscal. Y cuando encontraban una, salían a donde estaban los imputados y decían, ¿esta prenda de quién es? Entonces, el dueño de la prenda con sangre decía mía. El abogado defensor le preguntó al jefe de policía científica si ellos le habían dicho a los imputados que podían negarse a contestar. Y él dijo, no le dijimos eso. Independientemente si antes le habían leído los derechos o no. Pero fue algo que a nosotros nos llamó la atención y fue una alarma, porque hay un acta donde muchos imputados reconocían prendas con sangre y que después cuando se hizo la pericia de ADN se determinó que esa sangre era de la víctima. O sea que era prueba muy incriminatoria en contra de ellos. Y que ellos se autoincriminaron sin haber sido notificados de que podían negarse a esa posibilidad. Hay una cuestión también en esta acta muy importante, que es uno de los pantalones fue reconocido como propio por Ayrton Velas, y que nosotros pudimos determinar, y ahora les vamos a mostrar un PowerPoint, que ese pantalón pertenecía a Luciano Pertossi. Y otra cuestión muy importante es que había una zapatilla que estaba manchada con sangre en todo el empeine y toda la suela, y cuando le preguntaron, ¿y esta zapatilla de quién es? Uno de ellos, específicamente fue Máximo Thompson, pudimos hablarlo en el debate, dijo, esa es de Pablo Ventura. ¿Y quién es Pablo Ventura? No, es un chico que ya se fue para Zárate. Y, ¿cómo? Sí, se fue, tiene un 207 blanco, modelo tanto. Entonces eso encendió las alarmas de la policía, se comunicaron con la DDI de Zárate y fueron a la casa de este chico de Ventura, lo detuvieron, Ventura estuvo creo que 7 días detenido. Fue uno de los participantes también de la rueda de reconocimiento, obviamente todas dieron negativo con respecto a él. Pero todo lo que le pasó al pobre Ventura fue por quizás una broma, una joda, o no sé a qué obedeció, por una manifestación de uno de los imputados. Y no fue de una prenda común, sino que fue una zapatilla que... Esta zapatilla, ¿por qué es tan importante? Bueno, en la autopsia se encontró en la cara de Fernando una huella. ¿Se le puede poner zoom? Bajá si querés a la cara. Yo no les puedo mostrar la autopsia, pero sí les puedo mostrar esto que es una parte de la pericia escopométrica. Esto que ven acá es una huella de equimosis. ¿Qué significa esto? No es una mancha de barro, es una equimosis. La equimosis es cuando hay un golpe y se rompen los vasitos capilares y se forma un moretón. Bueno, en este caso, esta equimosis adoptó la forma de la suela de la zapatilla. ¿Ven? Son 2 golpes. Pudimos determinar también, gracias a esta pericia, que eran 2 golpes distintos. Es decir, 2 pisotones. Y esto tuvo una correlación con los testigos. Uno de ellos, Luca Filardi, dijo, sí, yo vi cuando a Fernando le pegaban patadas, puntinazos, y en un momento ya no eran patadas, sino que eran pisotones. Y le pedimos que los represente, y se paró, y mostró como con su pie derecho bajaba, o sea, con bastante fuerza, imagínense la fuerza, para dejar una marca de este calibre en la piel de una persona. Entonces, cuando se vio en la autopsia que había una zapatilla marcada,
dijeron, bueno, hay que buscar esta zapatilla. Bueno, esta zapatilla es la que Townsend dijo que era de Ventura. No es que dijo una zapatilla cualquiera. Y además, bueno, obviamente se demostró que no, gracias a esta pericia, pero además Ventura calza 47. Esta zapatilla es 41. O sea, no. Si querés subir para mostrar la suela, o sea, ven que es la misma, el diseño es el mismo, y además con esta pericia, es una pericia que se llama pericia escopométrica, se determinaron dos cosas. Primero, que la marca que tenía Fernando pertenecía a esta zapatilla, que era una zapatilla ciclón negra, y segundo, si querés bajar, sacar el zoom y bajar si querés, y segundo, que esta zapatilla pertenecía a Máximo Townsend. ¿Por qué? Porque se hizo una planimetría de los pies de los imputados y se comparó la plantilla de la zapatilla con la pisada de los imputados. Ves que se comparan distintos puntos de apoyo, o sea, todos tenemos los pies distintos, y se pudo determinar científicamente que esta zapatilla era de Máximo Townsend y que la zapatilla de Máximo Townsend era la zapatilla que se veía en el rostro de Fernando. Cerralo si querés ahora. Ahora bien, como le dije, pasó esto de que en la audiencia de debate la policía científica nos dijo que no le había comunicado, que se podían negar. Entonces dijimos, bueno, tenemos que llegar al mismo resultado por otro lado. O sea, tenemos las prendas secuestradas con ADN. Lo que se va a pedir la nulidad es del acta de reconocimiento de cada una de las prendas, no del secuestro de las prendas. Entonces, las prendas secuestradas están bien secuestradas. Ahora, ¿cómo hacemos para adjudicarle esa prenda a cada uno de los imputados? Bueno, ahí nos tuvimos que tomar el trabajo de ver los celulares, de ver los videos, de ver las fotos, y pudimos determinar a quién pertenecía cada una. Lo primero y más importante es, ¿en qué prendas había ADN de la víctima? Bueno, y una cosa importante. ¿Ven que, por ejemplo, hay una que dice camisa floreada blanca C4, zapatilla verde C3? Bueno, la policía nos explicó que ese día, cuando hicieron el allanamiento, a cada una de las habitaciones o ambientes de la casa les asignaron una letra. Por ejemplo, el living, la letra A, el baño o la cocina, no me acuerdo ahora, la letra B, una habitación, la letra C, otro ambiente, la letra D. Es decir, y en cada uno de esos ambientes donde se encontraba un objeto con sangre, se los catalogaba con la letra de ese ambiente más un número. Entonces, podemos determinar que la camisa blanca, la zapatilla verde y el jean se encontraron en una misma habitación, la C. El pantalón de gabardina gris se encontró en una habitación, que era la H. La zapatilla negra se encontró en una habitación, que era la D. Ahora, hay una que es D1 y hay otra que es N, porque una se secuestró en el primer allanamiento, la zapatilla derecha o izquierda, no me acuerdo cuál ahora, y la otra en el segundo. Entonces, cuando ya se hizo en el segundo allanamiento, ya eran otras letras que le fueron asignando. Y con respecto al jean clásico, dice AE, porque se secuestró en otro lado, que ahora lo vamos a ver. Pasa si querés. La foto de la camisa sola es la foto que se saca en el lugar del allanamiento, en la habitación C, con la correspondiente numeración de la policía científica. Y encontramos en el celular de Matías Benicelli, esa noche, a las 1:49, el día del 18, una foto que se sacó usando esa camisa. Si bien nosotros ya lo habíamos visto en los videos no era tan nítido, parecía una camisa blanca. Pero es una camisa blanca y dorada, y pudimos adjudicársela fehacientemente gracias a esta foto que encontramos en el celular de él. Si querés pasar, con respecto a la zapatilla, esta zapatilla tenía sangre de Fernando, y podemos ver que este video, a ver, yo ahora le muestro una sola imagen, pero es porque nosotros vimos todos los videos y todas las zapatillas, y la zapatilla que se corresponde con esta es esa. Capaz que no se nota tanto acá, pero si haces el esfuerzo, lo ves, porque ves que tiene la lengüeta, un cosito en el medio, los cordones, es una zapatilla Nike, y cuando se lo ve caminando desde lejos también se nota. Este video es un video que
Pasá si querés, es el video este cuando a Matías Miceli lo expulsan del boliche. Con respecto al jean, ven que es un jean que está con sus rodillas rotas. De un lado tiene flecos y del otro no. Es el único jean que se encontró que tenía las rodillas rotas. Y Matías Miceli es el único que esa noche tiene un jean que tenía las rodillas rotas. En el video se nota más porque hay movimiento y se ven los flecos. Nosotros ahí le pusimos un recuadro rojo porque se nota, se ve que hay unos flequitos en esa pierna. ¿Pasa? O sea, con respecto, y esto es importante, con respecto al pantalón, nosotros les dije hoy, este pantalón se lo adjudicó como propio a Ayrton Velázquez en el acta. Pero nosotros no fuimos por ahí, sino que nos dimos cuenta que era el pantalón que estaba usando esa noche Luciano Pertossi. En los videos se ve que es el mismo. Estas son dos capturas sacadas de dos videos distintos. Pasá si querés. Y le dije que lo encontró en la habitación H. Bueno, ¿quién dormía en la habitación H? Nosotros intentamos, y se lo preguntamos a Borino y a Colazo, pero Colazo no nos pudo decir. ¿Quién dormía en esa habitación? Porque significaba que el que dormía en esa habitación era el dueño del pantalón. Como ven ahí en los carteles, es habitación H. Y ahí vemos ampliado dónde estaba el pantalón. Es decir, estaba atrás desde la cama, o más que cama eran colchones de suelo. Y pueden ver, y hay algo muy importante, ves que hay una almohada blanca y al lado hay una blanca con unos cuadros azules. Pasá. Esa noche, Blas Sinali se sacó una foto a las 6 de la mañana. Lo vemos a Blas Sinali que está acostado y al lado está Luciano Pertossi. Y ven que Blas Sinali está acostado en una almohada blanca con recuadros azules, o con una cuadrícula azul, y al lado hay una almohada blanca, volvé para atrás si querés, que coincide con esta foto. O sea, esta foto de Blas Sinali es en esta habitación, significa que Blas Sinali y Luciano Pertossi dormían en la habitación H. Y este pantalón que está acá es el pantalón de la habitación H, es el pantalón de Luciano Pertossi. Pasá para adelante. El otro, el que se lo reconoció como propio, era Ayrton Velázquez, que tenía un pantalón gris esa noche, pero también tenía una camisa blanca con pintitas azules, que no se ven muy bien, capaz que en esta foto, pero se nota que son como unos detallitos azules. Pasá si querés. Ahora, en la habitación I, vemos que está esa camisa. Y atrás de la camisa, si prestan atención, está el pantalón gris. O sea, Ayrton Velázquez dormía en la habitación I. Significa que el pantalón que él reconoció como propio no era el de él. Reconoció el pantalón de otro compañero. Con respecto a la zapatilla, ven lo que yo les decía que estaba con sangre en la suela. Ven la parte blanca que tiene, se ve la suela, la D1 y la WL1 también. Es decir, había sangre de Fernando en las dos piernas de Máximo Thomsen. Independientemente de que nosotros acá pusimos un extracto del video, ya teníamos la pericia escopométrica que nos decía que esa zapatilla era de él. ¿Pasá? ¿Pasá si querés? Y con respecto al jean, ya, ¿qué pasa? Era un jean común, clásico, o sea, podría ser cualquiera, pero nosotros vimos cómo estaba vestido cada uno de ellos. Vimos a dos con pantalón gris, vimos a uno con pantalón que tenía roto la rodilla, vimos a Thomsen que estaba de bermudas, Comelli estaba con una bermuda marrón, y Ciro Pertossi tenía un jean. Pasá si querés. Este pantalón fue secuestrado en la comisaría y era prendas que tenían puestos los agresores al momento de la aprehensión. Se guardó en una bolsa de nylon color negra, donde se consignó, como pueden ver, a quién pertenecía, perteneciente al ciudadano Ciro Pertossi. Y después, cuando se fue a inspeccionar la ropa que estaba en esa bolsa, se dio cuenta que había un jean clásico marca Neute, al que le asignaron la letra AE, que tenía sangre. O sea, pasá si querés, pudimos sacar las conclusiones de que la camisa floreada, la zapatilla verde Nike y el jean azul pertenecían a Matías Miceli, el pantalón de gabardina gris a Luciano Pertossi, las zapatillas negras a Máximo Thomsen y el jean clásico Leute a Ciro Pertossi. Es decir, pudimos llegar al resultado que queríamos, adjudicarle la prenda con sangre a cada uno de los imputados, sin la necesidad de utilizar esta acta, que para nosotros sí iba a ser pasible de nulidad. Exactamente. Exactamente. Y fue lo que usamos.
Ahora bien, yo no me quiero alargar mucho más porque otra de los tópicos a tocar quizás eran las calificaciones legales, pero no me siento en condiciones de ponerme a hablar de eso después de lo que nos explicó el doctor. Así que lo que sí le voy a decir, que yo no voy a defender la postura de la sentencia porque yo no estoy de acuerdo con esta postura de que viraron en estos 40 segundos el dolo. Para mí hubo dolo homicida desde el segundo 1, y lo podemos ver porque el dolo lo podemos... El dolo, no hay una máquina que nos permita a nosotros meternos en la cabeza del imputado al momento del hecho y decir, bueno, sí, tuvo dolo homicida o no. Entonces lo tenemos que analizar por las manifestaciones externas de los imputados, antes, durante y después del hecho. Entonces, para no hablar de dolo, tenemos que recortar el hecho, y nos tenemos que olvidar de la amenaza de muerte, fundamental, del tiempo transcurrido entre que cruzaron, primero, antes de la amenaza de muerte, del conflicto que desencadenó todo esto, ¿no? Del conflicto dentro de la amenaza de muerte, de que cruzaron 7 minutos antes de que comience el hecho, de que se dividieron al momento del ataque, de la forma del ataque sincronizado y coordinado. Nos tenemos que olvidar de que uno dio la orden de esa hora, cuando se fue la policía. Nos tenemos que olvidar, por ejemplo, de la cantidad de patadas en la cabeza que recibió Fernando. Nos tenemos que olvidar de cómo actuaron después del hecho. Porque después del hecho, no es que a uno le mandó un mensaje a sus padres diciéndole, che, nos mandamos una cagada, ¿sabés qué? Matamos a uno, me parece. ¿Cómo? Sí, me parece que se nos fue la mano, que hicimos pegarle y... No, lo festejaron. O sea, se fueron a McDonald's y por ejemplo, mirá el audio, hay un audio por ahí que dice archivo seguridad. Ey, posta, estamos yendo a McDonald's. Vamos a vuelta al centro. ¿Qué onda, capaz que lo cruzamos? Este audio se lo envía Blas Sinali a un amigo, o en realidad a un grupo de amigos, porque le manda un grupo de WhatsApp, cuando le dice, matamos a uno, me lo mandamos el signo vital al hospital. Dale, dice, está equivocado. Y le manda este audio, ponle vuelta. Ey, posta, estamos yendo a McDonald's. Vamos a vuelta al centro. ¿Qué onda, capaz que lo cruzamos? A mí me eriza la piel cuando lo escucho, la forma en que él se refiere, ese tono entre emoción y festejo. Sí, se estaban vanagloriando de lo que hicieron. A ver, vamos al centro, a ver si lo cruzamos, ¿viste? Como riéndose, como contento. O sea, tenemos que cortar el hecho en un montón de pedacitos para poder intentar hablar de un homicidio preterintencional, o de un homicidio en riña, o de ni hablar de un dolo eventual, porque para mí no está ni cerca de eso. Y yo siempre doy un ejemplo. Supongamos, si yo tiro, por ejemplo, esta botella de plástico contra una ventana y la rompo la ventana, yo puedo decir, uy, la rompí, pero no la quería romper. Bueno, ¿qué querías hacer? No, la quería tirar, pero no la quería romper, no era mi intención romperla, se rompió, pero no era mi intención. Ahora, si yo tiro un ladrillo o una pelota de bolos contra una ventana y la rompo, no puedo decir no era mi intención romperla, porque el medio que yo escogí indefectiblemente iba a llevar a ese resultado. Entonces, cuando a una persona le pega 10, 15, una o varias, le pegan 10 o 15 patadas en la cabeza a un chico que está indefenso, Fernando no tiene una sola herida defensiva, no tiene heridas en los brazos por cubrirse. ¿Por qué? Porque Fernando, cuando lo tiene en el suelo, enseguida queda inconsciente. Es decir, le pegaron, y yo no me quiero extender más, pero hay unos textuales, si querés que con esto lo podemos cerrar, hay unos textuales que yo había preparado de testimonios de gente que vio. Hay uno de ellos, volvé para atrás. Estos son algunos amigos de Fernando y otros testigos que de esta forma describieron el hecho. En la audiencia de debate, por ejemplo, Besuso dijo, me acuerdo que le dan una piña a Fer, lo dejan arrodillado, prácticamente inconsciente. Recuerdo
verlo con los ojos cerrados, rendido con la cabeza mirando arriba, y un masculino de bermuda y camisa oscura dándole patadas en la cabeza. Algo que quiero aclarar es que estos chicos eran un grupo de chicos de 18 años que nunca en su vida se habían peleado, que nunca en su vida habían tenido una pelea, y que esto los tomó muy, pero muy por sorpresa. Ninguno supo cómo reaccionar. De hecho, este chico de Suso, no lo puse acá, pero dijo, nosotros intentábamos frenar el ataque a nuestra forma. ¿Y qué forma? Con la palabra. Le decimos, paren, ¿qué hacen? O sea, ninguno de ellos pegó una piña a ninguno de los imputados. El único que se animó a hacer algo más fue Tomás de Alessandro, que cuando Fernando lo tiene al suelo se tiró encima de él, y por eso lo sacan para atrás del auto y le pegan patadas ahí. Pero ninguno pegó una piña, ninguno pudo hacer nada. La verdad que esto lo tomó no solo por sorpresa, sino que los dejó choqueados. Otro de los chicos, Luciano Buenamaizón, nos dijo, yo salí del shock recién en la comisaría. O sea, no entendían lo que había pasado. Filardi es un chico que vieron en el video cuando inicia la agresión, de remera blanca que estaba al lado de Fernando. Dice, había 3 o 4 pegando a la Fer, y un par evitando en general que nosotros nos acerquemos. Primero le pegaron piña, que le hicieron caer, y después patadas en el pecho y en la cabeza, y en un momento ya eran pisotones en la cabeza. Bueno, esto de pisotones encaja perfecto con lo que vimos en la autopsia. Tomás de Alessandro dice, Fernando cae delante mío, este es el chico que le decía, enseguida se le van al humo, yo trato de defenderlos, separar a los que estaban agrediéndolo, pero antes de poder hacerlo, me tiran también al piso y me empiezan a patear y pegar trompadas. O sea, fue un ataque feroz, sin piedad, hubo muchos gritos, una locura, pegaban con mucha violencia. Este testimonio, el Chiqui Muñoz, era el guardia de seguridad de Lebric, que sacó a Thompson. Es un hombre de 2 metros 3 y de 150 kilos, que no pudo sacar a Thompson solo. Lo tuvieron que sacar entre 2, porque este hombre, que muy grandote, no podía. Y él vio desde la puerta de Lebric todo, porque era como una tarima como esto, o sea, imagínense, 2 metros, es decir que en una tarima, la puerta de Lebric, no sé si la conocen, pero tiene unas escaleras y se sube. Ponerle que sean 1,5 metros, más la altura de él, los ojos deberían estar a más de 3 metros, o sea que tuvo una visión clara de todo el hecho, por más de que había un auto, pudo ver el inicio y toda la agresión. Capaz que se le pudo criticar y se le criticó, no nosotros, por qué no se metió, por qué no intervino, pero la realidad es que fue todo tan rápido, tan violento y tan choqueante para todos, que yo al menos no decidí caerle, sí, ni por nada, ni siquiera un reproche moral, pero él carga con esa culpa y le pidió varias veces perdón a los padres de Fernando por no haber podido hecho más. Él dijo, la mayoría empezó a pegarle a Fernando y después se turnaban. Algunos le pegaban y otros cubrían a los amigos. En un momento, Fernando se quiere levantar y uno de Rodete, Benicelli, le pegó una patada en la cabeza que no se levantó nunca más y siguieron pegándole. Dijo también, nunca en mi vida vi algo igual. En más de 20 años que laburo de esto jamás vi algo igual. Era hazaña. Las patadas eran muy violentas y la mayoría en la cabeza. Sebastián Saldaño era el chico que trabajaba en el kiosco, el que le vendió el helado a Fernando, me dijo que era un helado de uva, inclusive. Dijo, cuando vio, y cuando se dio cuenta de que estaba pasando algo en la puerta del kiosco, salió, y dijo que vio que Fernando estaba en el piso recibiendo patadas y piñas. Eran más de 3 los que le pegaban. Fue golpeado hasta que no respondía más, y cuando vieron que no había más respuesta, y se fueron. Nunca había tantas personas golpear una sola. Tatiana Caro dijo, a Fernando le estaban pegando como una bolsa de papas. Y esta es una frase que a nosotros nos hizo mucho. O sea, ¿por qué es lo que pasó? A Fernando, inconsciente, sin posibilidad de defensa, sin posibilidad de poner las manos para defenderse, le pegaban como una bolsa de papas. Uno de ellos dijo, quedate tranquilo que a este negro de mierda me lo llevo de trofeo. Después de esta declaración, que ella la repitió, esto está textual, digamos, del juicio, pero había declarado algo similar en la instrucción. Este caso, cuando inició con una carátula que era homicidio calificado por concurso premeditado de 2 o más personas. Nosotros, cuando empezamos a asumir esta defensa de los padres de Fernando,
pedimos que se agreguen 2 agravantes más. Uno era la alevosía, que se agregó, y otro el odio racial, por expresiones como esta. El odio racial no nos hicieron lugar, los jueces, tampoco insistimos con eso, pero nosotros intentamos, por esta y por otras declaraciones de otros chicos que yo no transcribí, pero que hablaban de que estaban negros de mierda, esto te pasa por pegar atrás, y mucho con el negro de mierda, quisimos que esto se caratule también como odio racial, pero los jueces no entendieron de esa forma. Y esto es importante, y ya, perdón, capaz que no sé qué hora es, pero bueno, no me mandaste ningún papel. Esto es importante. Esta es la médica emergencista, la médica de la ambulancia que llegó cerca de las 5 de la mañana. Determinó en un informe que estaba incorporado a la causa, pero también lo dijo en el debate, que Fernando no tenía signos vitales ni latidos cardíacos. No tenía pulso. Las pupilas estaban midriáticas. No tenían reflejo. Esto es, ¿vieron las películas cuando se encuentra una persona muerta, le abren los ojos y le ponen una linterna a ver si la pupila se dilata o no? Bueno, no se movía la pupila, estaba rígida, estaba midriática. O sea, no tenían reflejo, no respondían a la luz. Sí, a ver, sí, estaba. No tenían reflejo, no tenían movimientos ventilatorios respiratorios y tenía múltiples hematomas en el rostro y cuello. Es decir, Fernando no tenía actividad cardíaca, no tenía actividad respiratoria y las pupilas no respondían. Es decir, estaba muerto. Y esto es importante porque cuando se le quiere achacar una de las causales de muerte de Fernando al RCP, a la maniobra de RCP, a nosotros nos pareció que era una canallada, quizás, intentar echar la culpa a una chica de 17 años, Virginia Pérez Antonelli, que fue la que, cuando pasó el hecho, fue corriendo a intentar ayudarlo y empezó con maniobras de RCP. Virginia es una chica que hizo un curso en la Cruz Roja y está capacitada por la Cruz Roja para enseñar RCP. Así que nadie mejor que ella esa noche para auxiliarlo. Obviamente nunca respondió Fernando al RCP. Cuando se lo lleva a la ambulancia, lo ingresan en una sala que se llama Shock Room, es una sala que tienen los hospitales, donde le conectan un desfibrilador y le hacen RCP avanzada. RCP avanzada son RCP con máquinas, en este caso el desfibrilador, y tampoco respondió. Por protocolo tienen que estar 40 minutos con una persona joven, entonces el certificado de función de Fernando dice que se murió a las 6 de la mañana. Y de eso se agarró la defensa para decir que Fernando se murió a las 6 y que Fernando se murió por los golpes, o al menos intentar decir que no se murió por los golpes y que el haberle hecho RCP a un traumatizado, porque también dijeron eso, que el RCP es distinto de una persona traumatizada y no traumatizada, que todos los médicos que vinieron dijeron, no, el RCP es RCP. Que el RCP que le hicieron causó o aceleró la muerte de Fernando. Pero ¿qué pasó? El médico autopsiante dijo, presentaba sangrado intracerebral incompatible con la vida. No tiene posibilidad alguna de tratamiento. Y nosotros le hicimos una pregunta y la respuesta fue esta. Si esos traumatismos se los hubieran generado en la puerta del hospital, tampoco hubiera tenido buena chance de sobrevivir. Fernando se murió por un shock neurogénico a causa de los múltiples traumatismos recibidos. Fernando tuvo un traumatismo grave de cráneo. Este shock neurogénico, para explicarlo a nosotros, los abogados y estudiantes de Derecho, que muy poco sabemos de medicina y tampoco queremos saber, es como si le hubiera desconectado el chip. A Fernando se le desconectó el chip que unía el cerebro con el corazón y con las demás funciones vitales, por golpes y por la cantidad de golpes recibidos. Fernando tenía una hemorragia, como dice acá no lo dice, pero tenía una hemorragia masiva intracerebral. Cuando a Fernando le hacen la autopsia, abren el cráneo y ven el cerebro era todo rojo, era sangre. Una de las cosas también que quisieron achacar los médicos de la defensa fue que el médico autopsiante no pudo determinar si esa sangre provenía o podía haber provenido de un aneurisma
que es cuando se rompe una vena o una arteria en el cerebro. Y el médico dijo, no, ¿cómo voy a evaluar si tuvo Fernando un aneurisma? Porque eso es una vena o una arteria. Acá, la cantidad de sangre que tenía significaba que era una múltiple. Era múltiple la vena. A ver, a Fernando le pegan, no tenía una lesión en el cerebro, pero imagínense patadas con esta violencia en la cabeza, hacen que el cerebro se mueva dentro del cráneo, dentro de la cavidad del cráneo de un lado a otro, y se golpee constantemente contra el cráneo, contra la pared del cráneo, y además, como le dije, también le dieron patadas en el cerebro. Una de las patadas, por ejemplo, que le dieron fue en el hígado, tenía una laceración de 7 centímetros, o sea, una herida potencialmente mortal, si no hubiera sido por la cantidad de lesiones que tenía en el cerebro. O sea, a Fernando esa noche le pegaron mucho. Creo que después no hay más. Bueno, nosotros, con toda esta cantidad de pruebas, por eso nos fuimos por este lado del homicidio doblemente calificado. Entendemos que, bueno, no me voy a poner, como dije recién, a hablar sobre los tipos penales, pero entendemos que había demasiadas pruebas para ir por ese lado. Así que, por suerte, o por suerte no, pero el tribunal entendió que esa era la calificación legal. Lo que sí no entendió es la participación, como nosotros la planteamos, de todos los imputados, sino que realizando una especie de, no quiero faltar de respeto al tribunal, pero para nosotros una especie de bueno, no lo puedo decir, pero ustedes imaginarán, porque de hecho, si alguno leyó la sentencia, se puede dar cuenta que al principio, cuando empieza a describir la participación, especialmente cuando describe la participación de a los 3 que los condenan a 15 años, en la página 9, si mal no recuerdo, 10 del fallo, encasilla esa participación y dice que fue una participación necesaria. Después, cuando sigue relatando el fallo, los condena por una participación secundaria. Es una contradicción que tiene el mismo fallo, y es muy grave que pase eso, que nosotros nos agarramos también de esa contradicción para solicitar que todos, o que los 3 restantes, sean condenados también a prisión perpetua. Porque, como todos saben, o el que no sabe lo decimos ahora, la participación necesaria tiene la misma pena que el autor. La participación secundaria en este delito es de 10 a 15. Entonces, hay una diferencia abismal. Pero bueno, no los quiero aburrir mucho más. Me parece capaz que estaría bueno si quieren pasar a hacer preguntas. Quiero cerrar, ya ahora hablando como un reciente graduado, quiero decirles que la verdad que mi experiencia en este caso, para mí fue muy importante. Fue la primera vez que yo tuve la posibilidad de alegar. Fue la primera vez que tuve una participación tan activa en un juicio oral, y justo me tocó este. Pero que es una participación que el día de mañana les puede pasar a cualquiera de ustedes. A cualquiera. Yo no tengo nada raro, no soy un erudito, no debo saber el 10% dije mucho, el 5% de lo que sabe el doctor. Pero por eso digo, cualquiera el día de mañana puede llegar a estar en un lugar así. Así que por eso es lo que les digo, aprovechen este paso por la facultad. Yo siempre cuento una anécdota. Una vez una persona, yo le pregunté, le digo, che, ¿y qué carrera estudiás? Y me dijo, para mí está mal que le digamos carrera. Porque carrera nos lleva a una competencia contra otra persona, a tener que llegar a la meta, a tener que ir rápido, a tener que apurarse para conseguir el objetivo. Para mí hay que decirle camino. ¿Qué camino estudias? Porque el camino uno lo puede hacer solo o acompañado, puede ir más rápido, puede ir más lento, puede pasar varias veces por el mismo lugar, puede volver para atrás, puede ir para adelante. Lo importante es llegar al final del camino. Lo importante es disfrutar todo el camino, lo importante es aprovechar todo el camino, porque después cuando llegas al final del camino, y el camino se termina, sigue la vida, pero esta vez no está marcada.
Y tenés que ser vos el que te hagas tu propio camino y tenés que avanzar. Y si no aprendiste, y si no sabes las cosas que viste en el camino, estás complicado. Entonces, aprovechen las posibilidades que le da la facultad, aprovechen al doctor, seguramente otros de los profesores de acá deben ser tan buenos como él, así que nada, les quiero decir que aprovechen, porque cuando salgan del camino van a salir con la llave, y las puertas seguramente se las van a presentar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Facundo, la verdad que fue muy interesante. Ni idea cuánto duró, porque la verdad es que nos lleva el tiempo, pero bueno, agradecerte, creo que siempre es necesario que tengamos una mirada muy cercana de estos casos que son tan emblemáticos y obviamente que nos sirve para nuestra formación profesional, como bien dijimos antes. Ahora vamos a abrir a preguntas. No sé si alguien tiene preguntas para hacer. Allá hay una mano levantada. Acá creo que hay un micrófono, porque no se escucha bien. Bueno, igual capaz que te escuchamos. Dale. Bueno, gracias. Hola. Sí. Vale, te quería preguntar dos cosas breves, no se te extienda mucho, pero que nos interesa a mí particularmente. En primer lugar, ¿cómo tomaste contacto con la familia de Fernando para empezar la querella, para empezar la representación y cómo fue esa primera entrevista? Me imagino que dura de haber sido, pero bueno, para que nos cuente un poco la cuestión profesional. Y después, por otro lado, el papel, si bien es algo muy profundo, pero una breve reflexión de tu parte, que me interesa escuchar, el papel que jugaron los medios y las redes sociales en torno al caso, principalmente por dos aspectos, uno quizá positivo y otro negativo, que es la visibilidad del caso, obviamente, incluso llega a tener un panel acá y estemos hablando de eso acá, pero por otro lado el hecho de que a los días de que pasó eso, por ejemplo, se difundió la imagen de todos los diputados, e incluso de uno que no tenía nada que ver, y que por ese tiempo, hasta que se dijo que no tenía nada que ver, se lo tomó como un asesino más, y eso obviamente hasta el día de hoy lo respeto. La primera pregunta, sí, yo tomé participación en el caso en febrero, me parece. Yo no estaba en La Plata en enero. Sí estaba, Fernando tampoco estaba. Sí estaba mi padre, Fabián. Fernando siempre cuenta que cuando... Igual, a ver, el hecho fue muy conmocionante para todos. Nosotros, yo la verdad que seguía mucho las noticias los primeros 2 días, porque nosotros al segundo día ya tomamos el caso. Así que la verdad que seguíamos mucho el hecho. Y se hizo muy, muy viral. Fernando estaba en Uruguay, y las hijas y Barbie medio lo convencieron, después de escuchar una entrevista de Graciela hablar de que su hijo Fernando estaba estudiando Derecho y quería ser abogado, entonces, y que quería ser como Fernando, me parece que dijo. Entonces Fernando se involucró desde el minuto 1, dijo, vamos a agarrar esto. Él no estaba, como dije, mi papá, y de hecho Fernando de Sosa iba a un colegio marianista, y que eran todos muy unidos, y la primera entrevista fue en el colegio. Todos los padres de los chicos que estaban el día de ese hecho lo entrevistaron a mi papá a ver cómo iba a ser, cómo iban a tomar ellos el caso. Así que fue una entrevista, no fue una entrevista solos, digamos, con los padres, con Graciela y con Silvino, sino que fue con todos los padres de los chicos adelante. Así que fue bastante, siempre cuenta mi papá,
que fue una entrevista bastante extraña y se sentía como amenazado porque lo batallaron a preguntas. Y con respecto a los medios, sí, este chico que vos decís que es inocente, vos te referís a Pablo Ventura. La verdad que nosotros no lo pusimos ahí, de hecho lo pusieron ellos. Lamento mucho lo que pasó con él. Jugaron, creo que un doble papel, porque por un lado, sí, ayudaron mucho a visibilizar este caso, permitiendo, por ejemplo, como decís, la jornada de hoy. Creo que también la gente se interesó mucho, demasiado, diría yo en este caso. No recuerdo un caso así porque yo no existía, sí, perdón, existía, pero no recuerdo el de María Soledad. Pero fue uno de los casos, creo que de los últimos 20 años, el más viral. Y cuando digo que jugué en un doble papel, o de doble forma, es porque yo por dentro creo que si no hubiera sido tan viral y no hubiera tenido los jueces la presión mediática de condenar a 8 imputados jóvenes a prisión perpetua, las pruebas indicaban o las pruebas apuntaban a que iban a ser los 8 condenados a perpetua. Me parece que lo que pasó fue que los jueces no quisieron, para mí es una opinión mía, no quisieron cargar, digamos, con el peso público de ser jueces que habían condenado a 8 personas jóvenes a prisión perpetua. Quizás si eran 8 imputados de 40 años hubiera sido distinto, no lo sabremos, pero es mi opinión. Eso es lo que pienso yo. No sé si... Sí. Bueno, buenas tardes para ambos. La verdad que lo primero que me gustaría dejarles sería una pequeña reflexión y después 2 preguntas. Dale. Una sí va dirigida a la que le respondo, otra también la puedes responder un poquito. En primer lugar, creo que han graficado una situación que tiene todo joven graduado, te hablo como joven graduado también, y como estudiante ya del ciclo superior, que es por un lado toda la conceptualización jurídica que hizo el doctor y le respondo, y el detalle de lo que es una prueba y de las cosas que realmente pasan en un caso, qué distancia que hay entre eso. Eso por un lado creo que lo ha graficado muy bien la charla, y me parece digamos, que la primera pregunta se desprende de eso, y es justamente para Jorge, si después de todo el desarrollo probatorio, que obviamente no estuvo, digamos, completo porque el juicio fue enorme, pero de todo el desarrollo y el detalle probatorio que fue presentado, esos, digamos, hilos que habían quedado de alguna forma colgando, pueden ser, digamos, respondidos, o si de alguna forma les cerraron. Y la otra pregunta, que puede ser para cualquiera, si ante tanto desprecio por la vida humana, ante conductas tan despreciables a la vista de todos, moralmente reprochables, éticamente indiscutibles, ¿hay realmente una respuesta de algún lado? Es decir, ¿el ordenamiento jurídico está de alguna forma, ya sea encajonado en el derecho penal o no, preparado para dar una respuesta a semejante barbaridad? Esa sería mi segunda pregunta. Muy buena tu pregunta. Yo creo que, lógicamente, de lo abstracto que implica el análisis de un tipo penal, al caso concreto, que muy bien ha descrito el colega, muchas de las dudas que uno desde la academia y de lo abstracto, a partir de la lectura fría de un pronunciamiento y no habiendo asistido al juicio en su desarrollo y en su producción probatoria, entiendo yo que pueden estar aventadas. Yo no recordaba el episodio de la amenaza, que para mí es un indicio relevante, pero esto me reconduce a la problemática que habíamos hablado y que él también tomó mucho la posta de lo que dijimos en la primera parte de la charla, que tiene que ver con la mal llamada prueba del dolo. El dolo no se prueba porque él dijo muy bien gráficamente, no me puedo meter en la psiquis de una persona, sino que debo inferir de su comportamiento, de su reacción previa, concomitante y posterior, de los medios que eligió, de la forma que se comportó, del nivel de arrepentimiento. Todo eso me permite hacer un juicio descriptivo y yo creo que evidentemente hubo claramente un dolo de muerte. Me parece que acá está acreditado. Y reivindicar una cuestión, esto me da también pie para una segunda reflexión, y que tiene que ver con la necesidad, a partir de haberlo escuchado, de la inmediación, ¿no? La oralidad, la publicidad y la inmediación. Una cosa la lectura y el abordaje de un caso, desde el frío papel, y otra cosa es con un despliegue probatorio como el que nos simplificó en esta muy interesante charla del colega. Es decir, que permite a uno hacer un juicio
y no resolver del prejuicio, de la íntima convicción que a veces a uno lo predispone en un sentido o en otro. Así que yo reivindico esa postura. Y ahí reivindico también el modelo acusatorio, y el modelo de juicio oral público, y el modelo del contradictorio. Debo ser noble también con mi pensamiento. Yo desde que me ingresé en esta facultad creí en el modelo acusatorio, en el principio de bilateralidad. Recuerdo haber escuchado el alegato de la defensa, pero la contundencia de la producción probatoria es clara en este caso y me permite inferir. A mí, yo debo decir una cosa más allá de la hazaña y claramente lo abominable que es este hecho, porque es un hecho abominable desde todo punto de vista, es para explorar el tema del odio. Cuanto menos esas manifestaciones del negro de N, por lo menos permiten, lo que pasa es que estamos hablando de una pena indivisible, si no fuera una pena indivisible se le aplicaría la ley de antidiscriminación, ¿no? Independientemente de esa cuestión, les decía, esto reivindica el modelo acusatorio, la oralidad, la concentración, la inmediatez. Si uno no lo ve, no lo escucha él, no lo ve los testigos actuando, no ve los videos, evidentemente no resuelve adecuadamente. Así que las dos reflexiones que me llevo son esas, fundamentalmente. Y vos me decías, el derecho penal no da respuesta. El derecho penal no da respuesta. El derecho penal no resuelve conflictos. El derecho penal llega tarde. Siempre llega tarde. Fernando está muerto. Él lo dijo muy bien. No lo vamos a resucitar. Sin embargo, yo creo en la pena como prevención general positiva. Creo en la pena como prevención general negativa. Creo en la pena como prevención especial positiva y negativa, las teorías mixtas de la pena. ¿Reafirma la vigencia del derecho? Claro que sí. ¿Tiene un mensaje comunicativo una pena tan severa frente a un hecho abominable? Claro que sí. Por lo menos aquellos que no delinquieron lo van a pensar, sabiendo que el peso de la ley puede ser frente a un hecho abominable de estas características. Donde tengo mis cuestionamientos es en la recuperación, en la reinserción, en el despierte de respeto por el derecho y al prójimo que tenga esta gente que va a permitir, que va a estar encerrada prácticamente de por vida. Ahí sí tengo mis cuestionamientos, debo decirlo como académico, más allá del legítimo sentido de justicia que puedan tener los padres, pero los abogados estamos para hacer dogmática y ciencia, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo mis luces de alarma, mis cuestionamientos respecto a una pena indivisible en un sistema democrático. Sigo teniéndolo, pero no dudo de ninguna manera de que tiene un mensaje comunicativo contundente. Y es lo que vengo bregando de la cátedra. El gran problema que tenemos en este país, con esto termino porque es más interesante lo que puede decir el colega, es que este país es un país anómico, compañero. Es un país donde el que primero fracasa y que no cumple la ley es el Estado, porque no la hace valer. Entonces, cuando vale la pena, cuando debe intervenir el Estado y no lo hace, no estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de autoridad. Hoy le pegaron a un ministro de Seguridad. Más allá de que el reclamo sea justo hoy le pegaron a un ministro de Seguridad. Y nosotros venimos a discutir dogmática. Al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lo salva la Policía Metropolitana de la ciudad autónoma. Parece un sinsentido. Entonces, evidentemente hay una subversión de la vigencia por el derecho muy grosera. Yo tengo como lema de mi cátedra, cuando presenté mi proyecto, fe en el derecho, siguiendo aquella idea de Sebastián Solar. Pero para que haya fe en el derecho tiene que haber fe en la aplicación del derecho y principio de autoridad. Esto reafirma la vigencia del derecho, pena severa frente a hechos abominables. Después veremos el monto, si está bien indivisible o una pena muy alta. Ahora, lo que no hay ninguna duda, que acá hay que hacer enfoque en la prevención, nunca en la represión. ¿Esto qué significa? ¿Dejar sin sanción hechos de estas características? No, de ninguna manera. Pero te contesto, el derecho penal no resuelve. Lo que resuelve es la prevención, evitar el conflicto. Y eso va por otro lado, es un enfoque criminológico. Va por fuera del derecho penal. El derecho penal viene después. Acá hay que enfocar la idea de que el derecho rige, que hay que respetar al prójimo, porque si no se socava, ¿sabe qué? El sistema democrático, el pacto social, y volvemos al estado de naturaleza. Lo que vimos hoy, todos leímos a Hobbes. Hoy volvemos al estado de naturaleza, donde de la falta de respuesta del Estado, el sujeto toma las armas por su propia mano. Entonces esto reafirma la vigencia del derecho. Por eso es saludable los fallos y la respuesta de este tipo.
pero no resuelve el conflicto. ¿Puede servir de elemento de prevención? Si el Estado argentino, a través de sus operadores, haría esto habitualmente. Cuando digo habitualmente, ¿qué estoy diciendo? Que juzgue hechos y no los deje pasar por impunidad. ¿Está claro? Y si tiene que absolver, que absuelva, porque también en el respeto por el derecho está la vigencia restricta de las garantías constitucionales. Pero cuando hay culpabilidad, el hecho está acreditado y la intervención del sujeto está absolutamente probada, debe aplicarse la ley con toda su regularidad. Esa es mi opinión. No sé si vos querés agregarle algo más a eso. No, me parece que... Demasiado lejos, ni que lo conociéramos hace 20 años. Menos mal que no fui profesor tuyo, no pensaría así si tenés que venir esperando conmigo. No, que voy a pasar para Valeria. No sé si hay más preguntas. Hola, ¿qué tal? Yo voy a dejar de lado la ofensa que acabo de sufrir recién cuando dijiste que vos no existías en el caso de María Soledad, yo ya estaba en la facultad. Pero bueno, dicho esto... No, pero me corregí. No. Existía, pero no me lo acuerdo. No, pero dicho esto, y haciendo alguna cuestión, primero compartir tu envidia respecto de estas posibilidades que tienen los chicos, envidiarte a vos por tener la facilidad o el privilegio de tener un padre que te haya abierto un camino semejante. Y ahora la pregunta, porque uno cuando se pone más viejo, los blancos y negros empiezan a desaparecer y empieza a haber una serie de grises. ¿Sirve a los 20 años, más allá del hecho puntual de la culpabilidad, sirve a los 20 años, 22 años, una cadena perpetua? Mirá, en este caso en sí. particular, teniendo en cuenta que no son delincuentes, no son un delincuente juvenil, no vienen de un lugar... En realidad no son delincuentes porque no hubo otras Digo, condenas. con antecedentes. Claro. Algunos de ellos sí igual tenían antecedentes. No tenía una condena firme, pero sí tenían otras causas abiertas. Pero sí eran personas que venían teniendo muchos antecedentes de este tipo de pegarle a gente. No, la realidad, a ver, yo no es que busco que pasen su vida en la cárcel chicos de 20 años, porque no estoy tampoco de acuerdo con esto de una prisión perpetua. Pero son personas adultas que cometieron un hecho y que nosotros entendemos que ese hecho está catalogado o está calificado de una cierta forma, y la única solución que estipula el Código Penal para ese tipo de delitos es la prisión perpetua. Entonces, si el Código Penal quizás tuviera para prisión perpetua, en vez de prisión perpetua, y una pena divisible, no sé, de 25 a 50 años, bueno, yo me conformaría con 25 años, o con 30 años, o con 35 años, con una condena que diga, sí, hicieron esto. No es mi intención de que pasen su vida en la cárcel. Es la consecuencia del acto que llevaron a cabo ellos. Y entiendo que la vida es esto, la vida es una sumatoria de consecuencias que le vienen de los actos que nosotros hacemos, que nosotros vamos a tener que lidiar con esas consecuencias. Son todos mayores, ninguno le puso una pistola a otro para decirle vamos a matar a este pibe. De hecho, como dije hoy, eran 11 y hubo 3 que no se comprometieron o no comprometieron su accionar en este hecho, y por eso fueron sobreseídos, o uno ni siquiera imputado. Los que fueron son los que están, y son los que fueron condenados. Bueno, buenas tardes a todos, a ambos. En primer lugar, agradecer la presencia. En segundo lugar, la pregunta dirigida a Facundo. ¿Te tocó en un caso tan polémico y conocido defender a la parte buena? ¿Cómo te verías en un futuro, ya sea en un caso similar de asesinato o cualquier otro delito grave, defendiendo a la parte acusada, a la parte mala? Sí. Mirá, la realidad es que ya nos ha pasado y nos va a volver a pasar, porque la vida del abogado defensor y más del abogado que ejerce o litiga de forma particular es esto. A veces está de un lado, a veces está del otro. A mí ya me están puteando en Instagram por lo de Jay Mamón. Y me dicen, qué vergüenza, ¿cómo puede ser que defiendas a Silvina Graciela y ahora defiendas a Jay Mamón? Primero que no lo defendemos porque
la causa se prescribió, no hay ningún tipo de defensa judicial, pero la realidad es que es así la vida del abogado. O sea, después está en uno decidir qué casos tomar y qué casos no. Nosotros hay casos que nos vienen y decimos, no, y no lo agarrás. Entonces, pero hemos estado, la mayoría de las veces hemos estado del otro lado. Y vamos a volver a estar. ¿Sí? Una pregunta para el doctor y la respondo. Antes Jorge hacía referencia a algunas discusiones que se suscitaban en la academia en cuanto a la posibilidad de que la figura típica sea la de las lesiones agravadas, doblemente agravadas, en virtud de la alevosía y del concurso permitido de 2 o más personas. Yo te quería consultar qué posibilidades veías vos respecto de que aquellas personas que no tuvieron un aporte causal significativo en el resultado de muerte se puedan servir de un exceso del autor en virtud del 47 del Código Penal a los efectos de no quedar encuadrado. Muchísimas, veo mucha posibilidad, tendrá que ver con la estrategia de la defensa. Por lo que escuché al colega, entiendo yo que hay una convergencia objetiva y subjetiva en el hecho. Hay lo que la vieja dogmática llamaba un plan Celeris, en donde, o en el peor de los escenarios, una autoría concomitante de alguna y una coautoría previa de otros. Estoy siendo muy técnico, pero vos me entendés porque fuiste alumno mío y sabés cuáles son los criterios distintivos. Por supuesto que la incomunicabilidad, como supuesto de restricción de limitación de la responsabilidad del partícipe, es clara. Todos sabemos que el partícipe tiene autónomamente un dominio en la medida de su colaboración y su cooperación, distinto al dominio del autor principal. Eso indica que mi ayuda, mi asistencia, mi colaboración puede tener un límite. El problema que se presenta cuando el autor principal se excede en el plan en el cual yo estoy colaborando y hasta qué punto yo comulgo con ese exceso o no. Vos podés hacer un corte, claramente lo podés hacer. Acá estamos considerando de que no es posible la decisión subjetiva entre un primer tramo de la conducta criminal y un segundo tramo vinculado con el resultado. Él habló de un hecho único. Entonces, yo puedo también, pensar esto, yo puedo también desistir de la colaboración y sin embargo, o eventualmente neutralizar cuando el ataque se desbanda, ¿no es cierto? No va a ser la primera vez que yo estoy haciéndote un caso de laboratorio, en donde vos, yo y él nos ponemos de acuerdo en el ataque a una persona y vemos que la situación se nos está desmadrando y uno de nosotros se aparta del plan original y el otro neutraliza, para hasta acá. Y sin embargo, eso no aconteció. No. Y eso también debe ser tomado en cuenta con aquello que decíamos de los elementos objetivos que emergen del caso, que permiten hablar de una comunión objetiva y subjetiva de todo aquello que intervinieron en el hecho. Porque si vos querías recortar el exceso, lo neutralizás o te retirás del lugar. Y eso no ocurrió, por lo que cuenta el colega. Entonces uno puede hablar de que aquel recorte del 47 no sería aplicable al caso. Sí, la situación es que la conducta que puede generar lesiones gravísimas, que puede generar resultados muertos. Sí, pero ahí estamos hablando de un problema del dolo. Ahí está, claro, ahí estamos hablando de un problema del dolo. Yo parto de la hipótesis, a partir de lo que él probó y de los elementos, que hablan de un dolo global, no de un recorte. Acá el problema lo hace el tribunal cuando me habla de una mutación del vínculo del hecho con el sujeto. Vos sabés muy bien de que en el derecho penal el principio de culpabilidad me exige un vínculo anímico entre la conducta y el resultado. ¿Ese vínculo anímico es actualizable? Claro que sí, yo creo que sí es actualizable. Aunque a mí me parece, como él lo ha explicado, de que había una decisión criminal en el amanecer mismo del comienzo de la conducta. Es que si el tribunal no hacía esa decisión, iban los 8 perpetuos. Iban los 8 perpetuos, claro. Por eso yo decía hoy que para mí fue un intento de, o no un intento, pero una especie de que el tribunal no sentirse con la culpa o con el cargo de 8 perpetuos. Vos fíjate que, como bien planteaba, el comportamiento posterior, dice a una hamburguesería, sí. El comportamiento previo de la amenaza, evidentemente, el desarrollo de la modalidad comisiva que los agentes adoptan durante el ataque, no reflejan un arrepentimiento o una toma de conciencia posterior dentro de una situación de perturbación genérica que puede implicar la escena. No hay un arrepentimiento. Tampoco hay,
corregime si me equivoco, porque seguramente me podrás, pero tampoco nunca pidieron disculpas durante. Es más, tuvieron un comportamiento de rechazo durante la investigación, Sí, sí, altanero. Se negaron a practicarse pericias psicológicas, psiquiátricas. Es decir, ahí Sí, ¿sabes qué? Y pidieron disculpas cuando ya se vieron acorralados, o sea, al momento, sí, en el debate, y ya después de haber escuchado y visto toda la prueba. Así que esto tiene un poco que ver ya en el campo de la psicología con lo que es la culpa persecutoria, que es una disculpa que hace la persona ante algo que se le va a venir. O sea, no es una disculpa sincera y próxima al hecho del que el segundo se disculpa, sino una disculpa separada en el tiempo, 3 años después, y a punto de ser condenado a prisión perpetua. Entonces son disculpas. Vos, Facundo, utilizaste una muy buena palabra, la psicología. Y la psicología es un elemento de la sana crítica racional, señores. Que es la herramienta interpretativa que se utiliza para valorar la prueba. Entonces, la psicología es que nos está ayudando, que es un sujeto que no está arrepentido, que supo siempre lo que hizo y que se mantiene en su posición a los fines de no ceder frente. Yo no me sé un juicio de valor de la defensa, pero he escuchado colegas míos que hablaban de la necesidad de someterlo inmediatamente a una brevedad, nunca haberlo permitido llegar a la prisión. Pero él me va a entender porque es defensor como yo. Hay determinadas situaciones donde hay que ceder anticipadamente. Sí, acá en este caso, al menos en la provincia. Acá no se puede, en la brevedad, sí. Bueno, dependería, claro, en Buenos Aires no recordaba ese aspecto, pero bueno, hay que ver la situación. Sí, pero se trata de modificar el encuadre, eso se... Acá nosotros estábamos creyendo el informe, no había forma de transar. Dale. Bueno, primero agradecer, porque yo creo que el caso de Fernando y todo lo que pasó nos interpeló mucho a todos como estudiantes de Derecho y como chicos que salimos a un boliche, que un montón de veces vimos peleas, que vemos a Fernando quizás como el resultado de cosas que vemos quizás todos los fines de semana, y fue un mensaje para la juventud muy grande de lo que pasó con Fernando. Bueno, primero la primera pregunta era sobre una cuestión que se habló mucho en el momento del juicio. Quería saber si era verdad o si era una fake news sobre una cuenta de Instagram que se hablaba de que los rappers tenían, se apodaban así la cuenta, creo que de los culpables, como que la manejaban ellos y trataban de justificar. Mirá, sí, ya sé, la verdad desconozco si la manejaban ellos o no. Había varias cuentas, muchas de ellas las tuve que bloquear porque me escribían mensajes en tono amenazante. No creo que sean ellos los que la manejen. Sé que pasó algo, había 2 cuentas a nombre de 2, no me acuerdo ahora de quiénes, creo que Comeli y Sinari, y el servicio penitenciario fue, allanó la celda donde estaban y les secuestró los celulares, pero no se pudo determinar si esos celulares tenían adentro, o sea, tenían abiertas esas cuentas. Así que desconozco, yo me parecería muy tonto, pero bueno, todo puede pasar, no quiero tampoco hacer un juicio de valor sobre los imputados, pero todo puede pasar. Existían las cuentas, hay más de 100, 150 cuentas en apoyo a hechos, que dicen los Rabin Inocentes, estoy con los 8, no sé, hay un montón, pero no sé a quién pertenece. Bien. Y la segunda era sobre, porque nosotros por la televisión creo que todos estuvimos enganchados a todo el juicio, no podíamos ver mucho las actitudes que tenían ellos. ¿Cómo veías vos sus actitudes frente a lo que se hablaba, a los testigos, a los padres de Fernando, que seguro fue fuertísimo? Si veías una actitud de arrepentimiento o, si no, miedo por lo que había pasado. No, ninguna. De hecho, ni siquiera... Mirá, cuando en la primera jornada declararon, después de los lineamientos, los padres de Fernando, en ese momento me parece que fue cuando se cortó la transmisión, porque el tribunal había ordenado que si bien era un juicio público, no querían que se contaminen, digamos, los restantes testimonios con los testimonios que venían antes, entonces esa parte no se transmitía. Pero cuando declaró la mamá de Fernando, Graciela, pasó algo que nos hizo llorar a muchos, incluidos agentes del servicio penitenciario, policías que estaban ahí, público, menos ellos. Ninguno esbozó una lágrima cuando ella hablaba, y la verdad que es difícil porque cuando habla Graciela, te llega al corazón en serio, o sea, no sé si han tenido la posibilidad de escucharla,
por televisión es muy fuerte, pero en vivo es inevitable ponerse a llorar. La verdad que yo cada vez que la escucho lloro. Quizás sea yo, pero no, hay varios que pasan lo mismo, muchos. Pero ellos no, en este caso no. Y por ejemplo, otra actitud de ellos tan así arrogante o altanera fue cuando pasó lo de Luciano Pertossi. Viste que yo les mostraba un video hoy donde se veía a Luciano Pertossi salir de la cola del auto e ir para adelante, y les había dicho que la Policía Federal no lo había reconocido. Cuando la Policía Federal o los dos miembros que hicieron la pericia estaban declarando, nosotros le mostramos el video en ese momento y le empezamos a hacer preguntas acerca de esa persona que se veía que salía. Nosotros sabíamos que era Luciano Pertossi, salía de atrás de la cola del auto e iba a pegarle patadas a Fernando. Y empezamos a conducirlos a que respondan por un nombre. Ellos primero dijeron que no sabían o que no podían decir quién era, pero le dijimos, bueno, a ver, ustedes sabían, porque ellos hicieron la pericia de cómo estaban vestidos los imputados. Entonces le dijimos, bueno, de todos los imputados, ¿cuántos esa noche tenían un pantalón o una prenda oscura en su torso superior? Por ejemplo, le dijeron 3. Bueno, de esos 3, ¿cuántos eran una prenda oscura lisa? 2. Y de esos, ¿cuántos tenían pantalón largo? 1. ¿Quién? Luciano Pertossi. Cuando pasó esto, Luciano Pertossi se paró de su asiento, se paró y dijo, che, yo quiero declarar. ¿Viste? La verdad que fue algo que nos tomó por sorpresa a todos. Habló con su defensor, pidió declarar. Entonces, en el medio de la declaración de la policía, hicieron salir a los policías, lo sentaron a él y dijo, yo quiero aclarar algo. De ese video no soy yo, y yo no estaba ahí. Bueno, ¿dónde estaba, señor? Le pregunta el fiscal. No le voy a decir. Bueno, ¿y quién es esa persona en el video? No le voy a decir. Bueno, y si usted no estaba ahí, ¿dónde estaba en ese momento? Mirá, le dice, no te gastes en preguntar porque no te voy a responder. Con una actitud poco común de un chico de 20 años, una altanería tan grande para con el fiscal que lo está acusando de un delito tan grave, que la verdad que nosotros, esa situación nos convenció de que eran no culpables, porque eso ya lo sabíamos, pero que no estaban ni un poco arrepentidos de lo que habían hecho. Ellos estaban ahí y estoy seguro que estaban todos convencidos de que se iban a ir todos en libertad por un preterintencional o por una omisión. Estoy seguro. Ellos empezaron a caer cuando vinieron a declarar los padres. Ahí fue cuando uno de ellos lloró, y particularmente el día de la sentencia. Hasta ese momento se mantenieron estoicos sin mostrar ninguna emoción, sin mostrar ningún gesto, salvo este momento que te acabo de contar. Muchas gracias. No. Bueno, muchas gracias. Damos por cerrada esta ronda de preguntas. Me parece que fue muy interesante lo que se puso de manifiesto acá, en este ida y vuelta donde aprendimos todos de este encuentro. Bueno, por último, para cerrar, agradecerles a los dos. La verdad que creo que fue una jornada muy interesante que nos sirve como herramientas como jóvenes o futuros profesionales. Y bueno, obviamente gracias a todos los que participaron hoy en la jornada. Para nosotros es muy importante poder generar estos espacios de herramientas, digamos, sobre todo desde la conducción del Centro de Estudiantes. Así que, bueno, agradecerles en esta última semana preelectoral que nos queda. La verdad que tener el aula llena, el aula magna llena, es muy importante para nosotros. Y como cierre, les voy a dejar una invitación. Mañana a partir de las 20 vamos a tener un festival acá por Calle Moreno. Va a haber distintas bandas, entre ellas van a venir los Palmae, que son los hijos de los Palmeras, para quienes no lo conocen. Así que está todo más que invitado y espero que les haya gustado mucho esta jornada. Muchas gracias.